Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue? ¿Ya el profesor Horacio entregó calificaciones? Sí, profesor, ayer. Ok. Entonces ya tienen sus resultados, ¿cierto? Sí. Ok, bueno. Espero les haya ido bien. Eh, yo creo que el profesor José Inés les enviará un correo. Quiero imaginarme que así será. Avisándoles sobre su resultado final. Hay que combinar ambas calificaciones. Eh, en caso que no, hoy es martes, el jueves les vuelvo a preguntar. En caso que no, yo me encargo de que me mande la lista final para que ustedes queden enterados del resultado final del propedéutico. ¿Ok? Entonces, recuérdenme el jueves, eh, si es que yo no lo digo, de hacer eso, ¿vale? Ok, bueno, entonces ya estamos en la tercera etapa del propedéutico, ¿no? Bueno, ya no le voy a llamar propedéutico, ya se acabó el propedéutico. Estamos en la tercera etapa de esta UEA. Muchos de ustedes están de oyentes. Espero esta última etapa también les sirva para recordar algunas cosas que en la licenciatura, porque a lo mejor ya pasó mucho tiempo, porque X o Y razón no se acordaban bien. Entonces voy a continuar con el temario que propuse a 11 semanas, aunque hoy me di cuenta que este trimestre está programada para 12 semanas. Existe la semana 11 y la semana 11 bis. ¿Ustedes ya sabían eso? Yo también me acabo de dar cuenta. Sí, bueno, para mí fue un alivio. Para ustedes probablemente no, aunque todos aquellos, porque yo sé que muchos de ustedes están preparando proyecto terminal, creo que les conviene, ¿no? Porque acabo de platicar con Marco Maceda y me dijo que sus presentaciones serán en la semana siguiente a esa semana 11 bis, es decir, cuando se hacen se firman actas, evaluaciones generales, cuando se hacen las evaluaciones generales. Entonces, creo que es buena noticia para muchos de ustedes que les den una semanita extra. En realidad esto es a consecuencia que hay muchas días de asueto. Ya tuvimos los de la Semana Santa, viene el 5 de mayo, el 10 de mayo, que ambos nos va a tocar a nosotros, uno es martes, otro es jueves, entonces nos va a tocar parar 2 días, ¿no? Entonces, en realidad, bueno, es una forma de compensar los días que se estuvieron perdiendo. Entonces, bueno, eso quiere decir que todavía nos quedan las suficientes clases. Me estaba preocupando porque justamente 2 clases nos iban a quitar. Una de martes, una de jueves. Era una clase menos de mecánica, una clase menos de electro, pero bueno, sí vamos a tener nuestras 3 clases respectivas. Así que va a ser la misma dinámica de lo que hice con Lagrange. Voy a plantear los principios previos al formalismo, me lanzo a dar las ecuaciones, en este caso de Hamilton, y al último trato de ver algunos ejemplos y algunas características de este tipo de lenguaje. ¿Ok? Para electro ya será un capítulo nuevo. Vamos a ver radiación. Entonces, bueno, ahí la dinámica es un poco distinta. Es más estandarizada a como viene en el libro. El Griffiths es la base siempre, en este caso. Entonces, bueno, ahí seguiré revisando el Griffiths. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios de lo que hemos visto, de lo que pasó en estos, ¿qué? 2 meses de propedéutico? Modos que podemos mejorar, áreas de oportunidad que podemos mejorar. Bueno, en particular, en mi caso, cosas que yo podría mejorar si eventualmente me voy a tocar el propedéutico.
Sugerencias, observaciones, ¿se aceptan? Pues no, profe, todo estuvo bien, estuvo con buena intensidad el curso. Y pues nada más, lo único que sí yo sentí es que nos faltaron hacer más ejercicios, pero nada más. Por ahí la primera guía, bueno, en mi caso no me dio mucha chance o sea, de resolverla completa, ¿no? Ujú. Pero nada Claro, más. fue con muy poquito tiempo, ¿cierto? Me recuerdo. Sí, sí. Ok, hablando de guía, que me dicen, voy a platicar con Saúl y prepararemos la guía correspondiente a este tercer parcial. Digo tercer parcial porque ya les había anticipado, no sé si a todos, creo que sí, lo dije en clase, va a haber una tercera evaluación para aquellos que están cursando la UEA para que podamos amortiguar sus calificaciones, es decir, promediar en mayor número de ejercicios y eso les permita mejorar sus calificaciones, si es que las necesitan mejorar y si no, bueno, pues, ya llevan un ritmo dado en estas dos evaluaciones. ¿Ok? Entonces voy a hablar con Saúl que por favor nos haga una guía de ejercicios que estaré, pues yo creo que se las daré a finales de esta semana, principios de la semana que viene, para que vayan practicando para su último examen. Tengo, híjole, estoy tentado a otra vez cambiar la dinámica de el examen y digamos que estoy aún a 80-90% convencido de qué es lo que voy a hacer en el último examen. Lo voy a dividir en dos pedacitos como ha venido siendo hasta ahorita, ¿no? Una parte oral, una parte escrita, donde lo que voy a hacer es invertir el orden. Voy a hacer un examen oral, ese es el obligatorio, y van a tener chance de recuperarse con algún ejercicio de estos que hemos puesto, del estilo que hemos puesto en el curso. ¿Ok? Entonces, si me arrepiento, lo avisaré en esta misma semana, pero la verdad no creo que arrepentirme ni cambiar de decisión. Entonces, de una vez les anticipo, será un examen oral. ¿Ok? Entonces, esa será la última forma de evaluar, o la última parcial para evaluar. Ya no es como lo que hicimos en estas sesiones donde ustedes me exponen un ejercicio y si por ahí dicen algo que no me queda claro, pues les cuestiono, cosas así muy simples. No, esta vez sí soy yo el que va a estar preguntando y ustedes los que van a estar tratando de convencerme de sus respuestas, ¿ok? Entonces, bueno, yo creo que así va a ser este último parcial. Los que ya tomaron cursos conmigo saben que hago esos exámenes al final. Ya les ha tocado. Entonces déjenme compartir pantalla. Para terminar esto del examen oral, no es un examen oral para resolver ejercicios, es más bien conceptual. ¿Ok? Entonces no les pido casi nunca resolver nada. Si acaso que me expliquen algunas expresiones, que me comenten alguna deducción, digamos, la lógica de hacer algo, en algo matemático, pero no les pido que resuelvan ejercicios en estos exámenes, es puramente conceptual. ¿Okay? Muy bien, jóvenes. Pues vamos a iniciar esta tercera unidad, donde lo que vamos a tratar de abordar es el formalismo de Hamilton, un pasito adelante, ¿no? En esta construcción por tratar de resolver sistemas mecánicos en un formalismo todavía clásico, que se puede generalizar sin ninguna duda a un caso cuántico relativista, ¿no? Simplemente hay que ir pegando y amalgamando cada una de las
nuevas propiedades que nuestra teoría debe de tener, pero esto que hemos visto, sobre todo del formalismo de Lagrange y esto que veremos del formalismo de Hamilton, sin duda alguna son las bases que se tomaron cuando se desarrolló la mecánica cuántica y posteriormente todo lo que surgió a partir de ello en el caso de el estado sólido, el caso de física atómica, óptica cuántica, ¿no? Partículas elementales, todos estos campos, ¿no? Vienen de este nuevo formalismo que se desarrolló a principios del siglo pasado, llamado la mecánica cuántica, ¿ok? Pero está sustentada en tratar de utilizar todos estos principios y formalismos que en la mecánica clásica fueron presentados, por un lado por Lagrange y por otro lado por Hamilton, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a dar el preámbulo de lo que serán eventualmente las ecuaciones de Hamilton. ¿Ok? Antes de que yo siga, algunos de ustedes jóvenes me podría decir qué es lo que uno tiene que hacer para dar el pasito de escribir un lagrangiano, unas ecuaciones de Lagrange, a pasar a escribir un hamiltoniano y unas ecuaciones de Hamilton, que es lo que esencialmente uno hace cuando pasa de un lenguaje a otro. Una transformada de Legendre. Muy bien, para escribir el hamiltoniano uno se da cuenta que uno puede hacer una transformada de Legendre. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? O sea, si fuera una transformada y no nos dijera nada extra, ¿no? Pasaría simplemente por la practicidad de ocupar el lagrangiano o el hamiltoniano. Pero creo que hay bastante más de fondo que uno puede observar entre un formalismo y otro. ¿Qué se acuerdan que uno hace para llegar a las ecuaciones de Hamilton? A diferencia de lo que uno hace para escribir las ecuaciones de Lagrange. No, ninguna idea. Ok, bueno. Probablemente ya pasaron varios trimestres en que llevaron esa materia y no lo tienen fresco. Hoy los voy a tratar de convencer de una de estas características fundamentales que va a diferenciar uno y otro formalismo, ¿ok? Y de ahí trataré de desarrollar un poquito las diferencias eventualmente, pero déjenme iniciar por platicarles antes de que me vaya directo a las ecuaciones de Hamilton, ciertas cositas que debemos de saber antes de llegar a esas ecuaciones. El primero y más importante es el principio de acción estacionaria o llamado también el principio de Hamilton, ¿ok? ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahorita y qué es lo que usualmente ustedes van aprendiendo en la licenciatura? En los primeros cursos, ¿no? Les enseñan cómo abordar los problemas mecánicos, ¿no? A través de ocupar las leyes de Newton, ¿no? Esencialmente la segunda ley de Newton, ¿no? Donde depende cómo sea la fuerza aplicada, la forma en que uno modela cierta fuerza que es ejercida sobre un sistema. Sabemos que esa esta función que uno escribimos para modelar tal o cual fuerza, siempre debe obedecer a una ley universal, ¿no? Que es que esa fuerza debe ser igual a la masa por la aceleración. Y con eso tratamos de mover las manos, ¿no? Hacemos ejercicios
ejercicio de cálculo, ¿no? Cálculo diferencial e integral, porque hay que plantear las ecuaciones diferenciales, hay que tratar de resolverlas, y entonces uno encuentra las soluciones en la medida en que se pueda, ¿no? En ese formalismo, muchas se complican, muchas son muy rápidas, otras no es claro lo que uno está haciendo porque o hay muchos grados de libertad o no podemos notar que hay ciertas cantidades que, por ejemplo, son unas constantes, que hay cierta invariancia ante alguna transformación, no se logra notar generalidades de nuestro sistema. Se logra identificar las soluciones muy particulares sin observar, digamos, el espectro completo de algún comportamiento global en las ecuaciones más que en las soluciones. ¿Okay? Para eso viene el formalismo de Lagrange, ¿no? El formalismo lagrangiano, donde por primera vez uno lo que quiere tratar de entender, ¿no? Son las generalidades, tratar de encontrar características no de la solución, sino de la ecuación que uno va a resolver. De hecho, tan es así que uno puede plantear una misma ecuación para cualquier sistema, las ecuaciones de Lagrange, de manera muy general. Es cierto que cuando uno escribe de manera explícita la ecuación, pues ya no va a ser genérica, ¿no? Esta va a corresponder dependiendo de quién sea el lagrangiano de mi sistema, ¿no? Depende cómo se mueva mi partícula y depende qué tipo de interacciones yo tenga, ¿no? Eso es decir, depende qué tipo de, cómo sea mi energía cinética y cómo sea mi energía potencial. Eso dará cuenta de el tipo de ecuaciones explícitas de movimiento que uno va a tratar de resolver. Uno pasa por cosas bastante más abstractas, ¿no? Bastante más generales, ¿no? El principio de D'Alembert, el principio de trabajos virtuales, ¿no? La idea de un desplazamiento virtual, que la vamos a volver a tomar en cuenta aquí, vamos a regresar a ella. Entonces se rasca un poquito más en la teoría para poder encontrar estas formas generales que, por un lado, si bien la construcción es más tardada, más larga, necesitamos conocer más cositas, ¿no? La aplicación de este formalismo tiene un espectro mucho más amplio, ¿no? Permite abordar muchos más problemas de una manera más genuina y nos permite, a su vez, en muchas ocasiones resolver de manera más rápida el problema que estamos tratando de solucionar. Es decir, es más fácil encontrar las trayectorias de nuestro sistema mecánico. ¿Ok? Ya revisamos, ¿no? De manera rápida, de manera condensada, ¿no? Ambas ideas, ¿no? El abordar a través de las leyes de Newton o el formalismo de Lagrange los problemas en la mecánica clásica, ¿no? Ahora vamos a dar un pasito más para tratar de llegar a este formalismo de Hamilton. Entonces, algo que a partir del formalismo lagrangiano aprendimos es que la configuración de un sistema con F grados de libertad implica que debemos determinar el conjunto de las F coordenadas generalizadas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un sistema con, insisto, F grados de libertad, lo podemos escribir a través de F coordenadas generalizadas, ¿ok? Acuérdense que el conjunto de estas F coordenadas generalizadas no es único, uno puede cambiar de conjunto dependiendo qué nos sirva o qué nos ayude a resolver el problema. Entonces yo tengo el conjunto de estas coordenadas generalizadas, aquí está el conjunto, y quiero que pensemos en la siguiente idea. ¿Qué características tienen estas coordenadas? Son F coordenadas que entre ellas son linealmente independientes, ¿no? Tienen que ser grados de libertad. Eso quiere decir que un grado de libertad no puede representar a otro. Si no, no tendríamos F, tendríamos F menos 1 grados de libertad, ¿verdad? Entonces, todas ellas son linealmente independientes. ¿Qué nos hace pensar que estas que son linealmente independientes? Inmediatamente creo que nos hace recordar o traer ahora a la mente la idea de hacer una representación geométrica de este tipo de grados de libertad. Si son F direcciones ortogonales, porque son linealmente independientes, ¿no? Podemos pensar que son
que pueden formar un espacio cartesiano f-dimensional. Estas direcciones canónicas, acuérdense que si es tridimensional, pues uno tiene la dirección I, J y K, ¿no? El vector unitario I, el vector unitario J, el vector unitario K, que me dan cuenta de lo que pasa en la dirección X, Y y Z, ¿no? Generalicen esto a que no sea 3 dimensiones, sino sea F dimensiones. Sé que no podemos dibujar, ¿no? Algo que tenga más de 3 dimensiones, pero sí podemos tener la idea de qué es un espacio F dimensional. Entonces, a este espacio le vamos a llamar el espacio de configuración. Usualmente, en mi caso, yo constantemente hablo de el espacio de configuraciones, ¿no? Como si fuera el espacio de coordenadas, porque es justamente relacionado con estas coordenadas generalizadas. Si uno ya está plantado en el formalismo lagrangiano, es indistinto hablar de el espacio de coordenadas al espacio de configuraciones, porque uno va a hacer referencia siempre a las coordenadas generalizadas, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos este espacio de configuraciones. Y entonces nuestro sistema, ¿no? Va a tener la siguiente propiedad. Cada configuración del sistema, es decir, dadas las QA, ¿no? Donde A, acuérdense que va desde 1 hasta F, ¿no? La Q1 toma un valor, imagínense que toma un valorcito, la Q2 toma otro valorcito, ¿no? Y le asigno a todas las Q sub A un valor, el que ustedes quieran. Eso lo que va a hacer es determinar un punto, ¿verdad? En este espacio de configuraciones. Eso quiere decir que cada configuración del sistema corresponde a un punto en este espacio. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, todo claro. Ok, las configuraciones, ¿no? Hablo en plural porque eso quiere decir que un puntito es cuando le di el valor a cada Q sub A, ¿no? Pero yo sé que si yo estoy viendo la trayectoria de mi sistema, trato de entender cuál es la trayectoria de mi sistema, lo que al final estoy pensando es que ese conjunto de Q sub A toman un valor para cada tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, conforme yo hago evolucionar mi tiempo, lo que voy a observar es que ese puntito se va desplazando en ese espacio, ¿ok? Entonces las QA cambian con el tiempo. Eso, en otras palabras, nos dice que estos puntos, ¿no? que muestran una configuración, se mueven. Entonces tenemos varias configuraciones, ¿ok? Vean este diagramita, ¿no? Donde lo que yo tengo en el eje X es la representación de los puntitos, ¿ok? Estos puntos que se mueven. No puedo dibujar un espacio f-dimensional, sino voy a agarrar y decir, ok, voy a hacer un mapeo, ¿no? De lo que sea en ese espacio f-dimensional. Un puntito lo voy a mapear a algún valor de esta recta, ¿ok? Entonces tengo diferentes puntitos dependiendo a qué tiempo estoy. ¿Sale, vale? Ahorita todavía no le hagan caso a esto, ¿no? Nada más quiero que hagan se forma esta idea de que cada uno de estos puntitos, ¿no? Representa un valor de la configuración, ¿ok? Para cada punto dado. Vean que esto es el resultado de un objeto f-dimensional. Y ahora estoy graficando en un objeto que es f más 1 dimensiones, ¿ok? Estoy trabajando en un espacio f más 1 dimensiones donde esta dimensión extra es el tiempo. Para hacer el mapeo dinámico de mi sistema, el mapeo de cómo está evolucionando en el tiempo. Hemos extendido nuestro espacio una dimensión más y entonces esto se le conoce por consecuencia como el espacio de configuración extendido. ¿Ok? Esto que está aquí, esta trayectoria que está aquí, es esencialmente la trayectoria de veras, la real, que va a seguir nuestro sistema mecánico, es la trayectoria real del espacio de configuraciones. Aquí está escrita, ¿no? Y ahorita yo voy a regresar a esta parte, otra trayectoria que va a ser consecuencia de estar pensando en que pueden existir movimientos virtuales, desplazamientos virtuales que van a generar que se cree otra línea, ¿no? Otra trayectoria que va a seguir nuestro sistema
como función del tiempo. ¿Ok? Pero ahorita regreso a esta parte. Es nada más para mencionar por qué está apareciendo esto. Pero por el momento simplemente es que veamos que se puede mapear la evolución de nuestro sistema en este espacio de configuraciones como función del tiempo. Como les decía, en el formalismo de Lagrange, revisamos la idea del desplazamiento virtual. En otras palabras, ¿qué decíamos? Ok, vamos a congelar nuestro sistema, ¿no? A un tiempo t y realizamos un desplazamiento infinitesimal delta q sub a. Esto era como consecuencia de aquellos sistemas donde la constricción se movía, ¿se acuerdan? La constricción no era constante en el tiempo, sino dependía del tiempo. Entonces, como dependía del tiempo, no nos gustaba, ¿no? Porque nosotros queríamos ver los trabajos virtuales generados por estas constricciones que sabíamos estas no generaban trabajo. Entonces necesitábamos conservar esa idea en el formalismo de Lagrange y entonces decíamos, ok, sé que la constricción va a cambiar con el tiempo, pero si yo le tomo una foto, ¿no? Congelo a mi sistema en una cierta situación a un tiempo t, voy a pensar que se conserva esa constricción, ¿no? Y voy a hacer pequeños desplazamientos, ¿no? En el tiempo de ese sistema, pensando que iba a haber un desplazamiento pequeñito, ¿no? Infinitesimal, en mis coordenadas generalizadas. Esto era el delta Q sub A, ¿no? El delta que representaba estos desplazamientos virtuales, ¿ok? Eso ya lo revisamos. Lo voy a retomar, ¿ok? Para hablar sobre el principio de acción estacionaria. Entonces, quiero que pensemos, ¿no? En desplazamientos virtuales, estos delta QA, los cuales, ¿no? Son funciones continuas, todas estas son infinitesimales, entonces responden a funciones continuas del tiempo, y algo que vamos a pedir es que tengan primera y segunda derivada continuas. ¿Por qué quiero pedir que tengan primera y segunda derivada continuas? Porque si al final yo lo que quisiera observar es cuál es la trayectoria de mi sistema, tiene que responder una ecuación diferencial de orden 2 a lo más, ¿verdad? Porque las fuerzas, ¿no? Son una segunda derivada, son aceleraciones proporcionales a la aceleración, entonces deben ser una segunda derivada de mis coordenadas generalizadas. Desde luego también van a depender de las velocidades, por lo tanto también vamos a pedir que no haya ninguna divergencia o algún salto en nuestras funciones, primeras derivadas y segundas derivadas. ¿Okay? En otras palabras, en sus cursos de métodos matemáticos, estas de ecuaciones diferenciales parciales y funciones especiales, formalmente a esto se pide que las funciones que estamos ocupando no satisfagan la condición de obtener una solución clásica. Clásica en el sentido de matemático, que pide que si yo tengo una ecuación de orden n, ¿ok? De grado n, perdón, las derivadas de la función que vamos a obtener, ¿no? La solución que vamos a obtener, las derivadas hasta orden n sean continuas. Todas, ¿no? Desde la función, la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, hasta la derivada enésima, sean continuas. Eso implica que también todas las derivadas cruzadas, ¿ok? Si es que tengo más de una variable en juego, como en este caso, tengo un conjunto Q sub A de variables. Entonces, lo que se pide es que todas esas derivadas sean continuas. En este caso también lo estamos pidiendo, pero nos restringimos a segunda derivada porque nuestras ecuaciones a lo más van a contener una segunda derivada. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, podemos hacer lo siguiente. Imagínense que, ahora sí me voy a regresar, vamos a partir de la trayectoria original. Esta que es la trayectoria original, que me dice que para cada tiempo yo voy a tener cierto valor de mi espacio en f dimensiones, ¿no? ¿Okay? Tengo ahí la trayectoria que va a seguir o las diferentes configuraciones que van a salir al evolucionar el tiempo. Esta es mi trayectoria real. ¿Ok? Entonces, partimos de esa trayectoria original y establecemos trayectorias vecinas como posibles movimientos del sistema. Imagínense, ¿no? Que nos paramos en este tiempo, ¿no? Y de repente
lo congelamos, ¿ok? En esta idea de lo que hacíamos para los trabajos virtuales, lo congelamos y hacemos un desplazamiento virtual, un delta Q. Y entonces vemos a través de ese desplazamiento cuál sería esta trayectoria virtual, ¿no? Este movimiento virtual que se daría si estuviéramos en esas condiciones, ¿ok? Desde luego que yo puedo pararme en diferentes puntos a diferentes tiempos y hacer diferentes desplazamientos y construiría todo un conjunto de posibles trayectorias de movimiento virtual, ¿ok? Entonces, establecemos estas trayectorias vecinas como posible movimiento del sistema. En otras palabras, lo que estamos haciendo es construir una familia de trayectorias virtuales. Estamos haciendo desplazamientos infinitesimales de las coordenadas generalizadas, por eso hablo que son vecinas. Son desplazamientos tan chiquitos que están muy cerquita de la trayectoria de a de veras, ¿ok? Entonces, si vamos a seguir esta idea, lo que queremos entonces saber es cómo las cantidades físicas que nos importan, que a su vez van a ser función de la coordenada generalizada y de la velocidad generalizada, van a cambiar. ¿Cómo van a cambiar estas cantidades? Porque al final de cuentas no estamos siguiendo la misma trayectoria. Son unas trayectorias pegaditas a la original, ¿no? Pero que responden a un valor distinto, ¿verdad? Para cada tiempo. Entonces, queremos ver cuál es el cambio de ir de la trayectoria real a una trayectoria virtual. Es decir que, primero, ¿no? Si queremos llegar a cómo cambian las funciones, tenemos que ver cómo cambian las variables de las cuales dependen estas funciones. La primera de ellas, esa es muy trivial, ¿no? Ya la sabemos, ¿no? Si iniciábamos con coordenadas generalizadas Q sub A, las vamos a cambiar por un delta Q sub A. Este es Q sub A. ¿Ok? O en otras palabras, ¿no? Lo que vamos a hacer es mandar a Q sub A Q sub A más delta Q sub A, ¿no? Simplemente estamos haciendo un desplazamiento infinitesimal, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ese es el cambio que le voy a hacer a mi coordenada generalizada. Ahí es directo la modificación de ese desplazamiento virtual. Y la velocidad generalizada, ¿cómo se ve? Y es importante preguntarse cómo se ve la velocidad generalizada cuando uno está en estas trayectorias virtuales. Eso quiere decir que hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué significa la derivada en el tiempo de este delta Q sub A, de este desplazamiento virtual? ¿Sale, vale? Voy a hacer un truquito. Voy a sumar un 0. Suena raro, ¿verdad? Pero voy a sumar y restar una cantidad que se anula. Vean, estoy sumando y restando la derivada de la coordenada generalizada respecto del tiempo. Y lo voy a agrupar de una manera conveniente. Vean que el término que sumé se lo voy a agregar al delta Q sub A y el término que resté lo pongo por separado. ¿Ok? Lo señalé en color rojo para que los identifiquen, que es el mismo término y que esencialmente es un 0, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a aprovechar la propiedad de que este es un operador lineal, ¿no? Por lo tanto, distribuye. Y eso quiere decir que puedo pensar como, o reescribir esto como la derivada respecto del tiempo de la suma de la coordenada generalizada más el desplazamiento virtual en esa coordenada generalizada. ¿Ok? Esto que está aquí, ¿no? Si esta es la coordenada generalizada en la trayectoria virtual, porque es la que desplacé, ¿no? Pues a la hora de derivarlo voy a pensar como la velocidad generalizada en la trayectoria virtual. ¿Ok? Y por otro lado, esto que está aquí es restarle la velocidad generalizada en la trayectoria real, ¿verdad? Porque este puntito es el que me va a describir la trayectoria de veras y estos puntitos son los que me van a describir la trayectoria virtual. ¿Ok? Entonces estoy viendo las variaciones en el tiempo de esos objetos. Dicho eso, ¿no? Lo que estamos obteniendo es que el cambio de la velocidad de ir de la trayectoria real a la trayectoria virtual, ¿no? Lo que nos va a dar, perdón, lo que nos va a dar es que la derivada respecto del tiempo de la variación de QA
no es más que la variación de la derivada de QA respecto del tiempo, es decir, la variación de Q punto A. Noten, ¿no? ¿Qué es esto que está aquí? Estoy viendo cuál es la diferencia en el tiempo de estar entre los desplazamientos virtuales, las trayectorias virtuales, menos la trayectoria de a de veras. ¿Qué tanto están cambiando como función del tiempo? Esencialmente, lo que estoy viendo es que yo puedo pensar que es la variación, ¿no? La variación de la derivada en el tiempo de mi coordenada generalizada, ¿ok? Puedo invertir estos operadores, perdón, este que está aquí, y entender, ¿no? Que es simplemente la variación de la derivada de mi coordenada generalizada. En otras palabras, ¿qué es lo que estoy observando cuando tengo esta relación? Que la operación del desplazamiento real, ¿no? Es decir, la derivada de a de veras en el tiempo, ¿no? Y el desplazamiento virtual, ¿no? Las variaciones de desplazarse virtualmente pueden aplicarse en el orden que querramos. Las operaciones o los operadores conmutan, da lo mismo primero preguntarse sobre las variaciones en estas trayectorias virtuales y después cómo cambian en el tiempo y viceversa, preguntar los cambios en el tiempo de las coordenadas generalizadas y después ver qué es lo que pasa si nos movemos, nos desplazamos hacia las trayectorias virtuales, ¿ok? Y esto va a ser de gran utilidad, ¿ok? Porque vamos a poder permutar estos dos operadores, este y este, sin ningún problema y a nuestro antojo. Y te van a ver dónde va a aparecer esa conveniencia. Entonces, lo que quiero también es que veamos cómo cambia el lagrangiano ante estos desplazamientos virtuales. Si ya sabemos cómo se ven las modificaciones de nuestras coordenadas generalizadas y velocidades generalizadas al hacer estos desplazamientos virtuales, pues ya vamos a ser capaces de ver cómo el lagrangiano se ve modificado ante estos desplazamientos virtuales. Es decir, vamos a escribir el lagrangiano, ¿no? Para escribir o para mostrar la trayectoria real, ¿no? A tener un lagrangiano que ahora va a dar el resultado de observar la trayectoria virtual vecina, esta cerquitita de la que es de a de veras, ¿ok? El lagrangiano, ¿qué sabemos de él? Es una función continua, ¿ok? Que depende de las coordenadas generalizadas, de las velocidades generalizadas y del tiempo, ¿ok? De la misma manera que estábamos pidiendo para las Qs y las Qs puntos, las coordenadas y las velocidades generalizadas, en nuestro lagrangiano, ¿no? Nuestra función lagrangiana, también vamos a pedir que las primeras y segundas derivadas respecto de sus argumentos, ¿no? Sean continuas. Esto es simplemente porque la solución que obtengamos de nuestras ecuaciones de movimiento deben de ser una solución lo más general posible, es decir, que no se tenga ninguna divergencia ni en la solución, ni en su primera derivada, ni en su segunda derivada, porque eso hablaría, ¿no? De que la velocidad o la fuerza no estuviera bien definida en un valor de nuestra configuración, ¿ok? Entonces, déjenme hacer esta variación, formalmente es una variación, pero este desplazamiento virtual a nivel de Lagrangiano, ¿ok? Entonces voy a aplicarle esta delta, ¿no? Esta variación, este cambio de desplazamiento virtual a nuestro Lagrangiano y lo voy a pensar como la suma, tengo que sumar sobre todo mis grados de libertad, A igual a 1 hasta F de... ¿Qué significa? Primero lo que voy a hacer es es una regla de la cadena. Cambio o varío mi lagrangiano respecto de una de las cosas que dependen, que son las coordenadas generalizadas, las Q sub A. Entonces ahí está. Los cambios de lagrangiano respecto a QA veces, ¿no? El desplazamiento virtual de Q sub A. ¿Sale, vale? Más, porque no es del único que depende mi lagrangiano también va a depender de
la parcial de las velocidades generalizadas y por lo tanto tengo que sumarle las variaciones de mi lagrangiano respecto de la velocidad generalizada Q punto sub A por el desplazamiento virtual de la velocidad generalizada, delta Q punto subíndice A. ¿Ok? El tiempo es universal ante estas transformaciones. No hay una dependencia, no hay un cambio en el parámetro tiempo, por lo tanto no tengo una variación respecto del tiempo. ¿Ok? Y aquí es donde voy a jugar un poquito con mi expresión para mostrarles a qué vamos a llegar. Este segundo término que está aquí, que es la parcial de lagrangiano respecto de Q punto A, veces la variación, el desplazamiento virtual de Q punto A, que es la velocidad generalizada, pero tenemos que recordar que en realidad eso es la derivada en el tiempo de Q sub A. ¿Ok? Ya aprendimos hace un ratito que esos operadores pueden conmutar. Voy a ocupar esa propiedad. Entonces, voy a escribir que mi segundo término es en realidad la parcial de lagrangiano respecto de la velocidad generalizada Q punto sub A por la derivada en el tiempo del desplazamiento virtual de mi coordenada generalizada. ¿Ok? Ya que tengo esto lo puedo sustituir aquí y entonces tendría este término, ¿no? Que es la parcial de L respecto de la coordenada generalizada, veces el desplazamiento de la coordenada generalizada, más este otro término que está acá, lo sustituyo en el segundo término. Pero todavía puedo hacer un pasito extra que también será muy útil. Quiero que vean que esto es la derivada de un segundo objeto que está multiplicado por esta parcial. ¿Ok? Voy a ocupar algo, algún truquito en mi expresión y quiero que vean que sí recuerdo que si yo escribo la derivada total respecto del tiempo de la parcial de L respecto de la velocidad generalizada, ¿okay? Este término, por el desplazamiento virtual de la coordenada generalizada, este término, eso es una derivada de un producto, es decir, va a ser igual a la derivada en el tiempo del primer término, la parcial de L respecto de la velocidad generalizada Q punto sub A, por el desplazamiento virtual delta Q sub A, más el primer término por la derivada del segundo, ¿verdad? Parcial de lagrangiano respecto de la velocidad generalizada Q punto sub A, veces la derivada en el tiempo, ¿no? De el desplazamiento virtual de la coordenada generalizada Q sub A. ¿Ok? Eso quiere decir que yo puedo agarrar y a este segundo término, que a su vez yo podría conmutar, de hecho vean aquí, lo conmuto, ¿ok? Conmuto la derivada en el tiempo y el desplazamiento virtual. Eso quiere decir que este término, que lo estoy reescribiendo aquí, lo puedo despejar de esta expresión, quedándome este derivada total del producto, menos la derivada total, la derivada en el tiempo de la parcial de L respecto de la velocidad generalizada, veces el desplazamiento en la virtual en la coordenada generalizada. Es esto que tengo acá. ¿Ok? Entonces, este objeto que está aquí es este mismo, ¿verdad? Lo voy a reescribir. En lugar de poner este término, voy a poner estos dos. ¿Ok? Lo que va a estar escrito en la siguiente diapositiva, la primera expresión me dice que este desplazamiento virtual en mi lagrangiano es la suma desde A igual a 1 hasta F, ¿no? Mis F grados de libertad. Este primer término es el primero que tenía, no le he hecho absolutamente nada. La parcial de lagrangiano respecto de la coordenada generalizada, veces el desplazamiento virtual de la coordenada generalizada, menos, ¿ok? La derivada en el tiempo de la parcial de lagrangiano respecto de la velocidad generalizada por el desplazamiento virtual, es este que está aquí, jóvenes, con su signo menos, ¿no? Y por último, de manera separada, ¿no? Lo que escribo es esto que está acá. La derivada total del producto. ¿Sale, vale? Entonces, bueno, está aquí metida la suma, porque ahora estoy sumando todos mis grados de libertad. Y bueno, ¿qué es lo que voy a ocupar aquí, no? Ya que vimos el formalismo de Lagrange, lo que voy a ocupar aquí es que justamente esto que está aquí
son las ecuaciones de Lagrange escritas en términos de mis coordenadas generalizadas. Eso quiere decir que si son las coordenadas generalizadas, estas satisfacen las ecuaciones de Lagrange y por lo tanto este término es un cero, ¿verdad? Quedándome que el desplazamiento virtual a nivel del lagrangiano es igual a una derivada, ahí está, es una derivada total, ¿no? Respecto del tiempo de la suma desde a igual a 1 hasta f de la parcial del lagrangiano respecto de la velocidad generalizada veces el desplazamiento virtual de mi coordenada generalizada. ¿Ok? Entonces, a eso se redujo. ¿Dudas hasta acá de la lógica que llevamos? No, profe, va claro. Ok. Siguiente punto. Déjenme ahora integrarlo. Probablemente ustedes ya están viendo hacia dónde voy. ¿Ok? Voy a definir la acción, pero la estoy tratando de construir. Entonces, llegué a esta expresión y el siguiente paso que quiero dar es integrar ambos lados de esta expresión, ¿no? De esta igualdad, respecto del tiempo, desde un tiempo inicial t sub 0 hasta un tiempo final t sub 1. Del lado izquierdo, ¿no? Lo que va a quedar es la integral desde t sub 0 hasta t sub 1 de este desplazamiento virtual de Lagrangiano, ¿no? Es una integral respecto del tiempo. Y del lado derecho, lo que voy a tener es la integral desde t0 hasta t1, ¿no? De la derivada, de una derivada total respecto del tiempo, de la suma desde a igual a 1 hasta f, de la parcial de Lagrangiano respecto de la velocidad generalizada q punto sub a, por el desplazamiento virtual de mi coordenada generalizada q sub a. ¿Okay? Recuerden que está integrado en el tiempo. Y esto, ¿no? No es más que, esta es la derivada total en el tiempo y voy a integrar sobre el tiempo en un rango definido, ¿no? Esto, por el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Nos dice que esto es igual al argumento, ¿no? Este que está aquí, evaluado en los extremos, en T0 y en T1. Entonces el resultado es que el lado derecho es igual a la suma desde a igual a 1 hasta f de la parcial de mi lagrangiano respecto de la velocidad generalizada q punto a veces el desplazamiento virtual delta q punto q sub a, ¿no? Esta es la coordenada generalizada q sub a, evaluada entre t sub 0 y t sub 1, el tiempo inicial y el tiempo final. ¿Ok? Y esto que está aquí lo deberían de ya reconocer. En realidad esto es la variación de un objeto que vamos a definir a continuación, que se llama la acción. ¿Ok? Entonces, la variación de esta acción no es más que esta integral desde un tiempo inicial hasta un tiempo final de la variación, o bien del desplazamiento virtual de nuestro lagrangiano cuando es integrado sobre el tiempo. ¿Ok? Noten aquí, comentario importante, el resultado de hacer estos desplazamientos virtuales desde un tiempo inicial hasta un tiempo final no dependen de la trayectoria, no dependen de cómo fui de T0 a T1, dependen de quién es T0 y quién es T1. ¿Sí se dan cuenta? Eso es importante, ¿no? Porque nos va a permitir plantear el hecho de tener una acción estacionaria. Entonces, bueno, tenemos esta nueva expresión y por ende, si yo quito la variación en L, pues voy a quitar la variación en S. Es decir, si yo dejo de pensar en el desplazamiento virtual y me concentro en el lagrangiano de a de veras, ¿no? El real, le voy a quitar el desplazamiento virtual a la acción, ¿no? Y me voy a concentrar en la acción de a de veras. Por lo tanto, lo que tengo es un objeto nuevo que vamos a definir como S, que depende de Q, ¿no? El cual es igual a la integral desde un tiempo inicial t sub 0 hasta un tiempo final t sub 1 de nuestro lagrangiano, que depende de las coordenadas generalizadas, las velocidades generalizadas y del tiempo. Este objeto que está aquí es conocido como la acción. Su nombre completo es la acción para una trayectoria, ¿no? Porque estamos cubriendo un intervalo en el tiempo, un conjunto de
configuraciones que van desde un tiempo t0 hasta un tiempo t1 de manera continua. ¿Ok? Y resulta que la acción matemáticamente se va a entender como un funcional. Y vamos a pensar en un funcional como aquella cantidad que es determinada al especificar una función, en este caso el lagrangiano, sobre un rango particular, no sobre un punto. No es que le dé un valor a Q, un valor a Q' y un valor a T y listo, sino tengo que cubrir un rango completo de esta función, en este caso en el tiempo. ¿Ok? Entonces por eso es un funcional. Y bueno, nada más por último, o bueno, basta agregar que este lagrangiano, si yo le aplico la variación, si yo le aplico el desplazamiento virtual, y aquí también, nos dimos cuenta que era igual a la suma desde a igual a 1 hasta f de la parcial de L respecto de Q punto veces el desplazamiento virtual de la coordenada generalizada, evaluada en los extremos, donde este objeto tiene un nombre, ¿ok? Es P sub A, el cual vamos a definir como el momento generalizado. También ya les debe de sonar porque cuando uno trabaja en el formalismo de Hamilton, lo que uno tiene es momentos generalizados y coordenadas generalizadas. Ya no vamos a estar pensando en coordenadas generalizadas y velocidades generalizadas. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos a la mano este nuevo elemento que es el momento generalizado. Resumiendo, ¿no? Lo que acabamos de obtener es que las variaciones o el desplazamiento virtual en nuestra acción es igual a la suma desde a igual a 1 hasta f del momento generalizado veces el desplazamiento virtual en las coordenadas generalizadas cuando evalúo en un tiempo inicial t0 y en un tiempo final t sub 1. ¿Ok? Y aquí viene lo más importante de todo esto que hemos trabajado, es la nota que estoy dejando aquí en color azul. Si las trayectorias, la real y la virtual, o las virtuales, todas las que construyamos, coinciden en el tiempo inicial y en el tiempo final, ¿no? Quiere decir que el desplazamiento en esos puntos, dQA, ¿no? La variación en dQA es 0, ¿no? Porque los voy a hacer coincidir todos ellos en esos dos puntos, en T0 y en T1, no en todo el resto de valores que están contenidos entre T0 y T1, solamente en los extremos, ¿ok? En otras palabras, me voy a regresar a la expresión, al dibujito, perdón. Si esta es la trayectoria real, lo que voy a hacer es construir todas aquellas trayectorias que lleguen al mismo punto inicial y al mismo punto final. ¿Ok? La que quieran dibujar, pero que coincidan el punto inicial y el punto final. ¿Sale, vale? Yo les había dicho, ¿no? Que a estas alturas, cuando encontramos esta relación, nos dábamos cuenta que no dependía de la trayectoria, el resultado, simplemente de los puntos extremos, ¿ok? Entonces, si ahora pedimos que esos puntos extremos, los límites superior e inferior de integración, coincidan, ¿qué es lo que vamos a obtener, no? Pues vamos a obtener que este desplazamiento virtual de la acción, o bien esta variación en la acción, es igual a 0. Y esa es la base de lo que se conoce como el principio de acción estacionaria o principio de Hamilton. ¿Ok? Que significa que la trayectoria real, ¿no? Esta que está parametrizada en el tiempo y que da el valor de las Qs, ¿no? Q de t, de un sistema mecánico entre dos puntos, Q sub 0 al tiempo t sub 0 y el punto Q sub 1 al tiempo t1, siendo t0 el tiempo inicial y t1 el tiempo final, es tal que la acción, que ya la definimos aquí como la integral desde t0 hasta t1 del lagrangiano, que depende de q punto t, que va a ser integrado a lo largo del tiempo, es estacionaria cuando comparamos con trayectorias virtuales vecinas, cuyos puntos iniciales y finales coinciden. ¿Ok? Entonces, hasta aquí lo que hemos hecho es derivar el principio de acción estacionaria. Ojo, algo que sí tomé de información fue qué significaban las ecuaciones de movimiento. Es decir, lo pude derivar, pude encontrar esa relación a partir de reconocer
que una parte de lo que estaba escrito eran las ecuaciones de Lagrange, las ecuaciones de movimiento, que me permitían anular uno de los términos. ¿Ok? Entonces, este principio de acción estacionaria lo pude obtener gracias a las ecuaciones de Lagrange, algo que ustedes ya han revisado y que conocen bien. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? No, profe, todo claro. Ok. Bueno, entonces parece como si el principio de acción estacionaria sea o fuese una consecuencia de las ecuaciones de Lagrange, ¿no? Sin ellas no podríamos llegar a este resultado. Pues déjenme decirle que podemos invertir el proceso. Podemos tratar de cerrar ojos y oídos, ¿no? Y olvidar un poquito el hecho de que sabemos que existen estas ecuaciones de Lagrange, ¿no? Y que fueron deducidas por otras ideas, sobre todo por el principio de D'Alembert. Y lo que voy a hacer es ocupar este principio, ¿no? De acción estacionaria para mostrarles que la consecuencia de pedir que la acción sea estacionaria será la aparición de las ecuaciones de Lagrange. Entonces, para elevar el principio de acción estacionaria a nivel de postulado fundamental, lo que quiero es que demos unos pasitos hacia atrás en la deducción que hicimos, ¿no? Y que partamos de esta expresión, que el desplazamiento virtual de la acción, ¿ok? O la variación en la acción, que la entendemos como aquí me faltó un delta t, ¿verdad? Que la entendemos como el desplazamiento virtual de nuestro lagrangiano cuando es integrado en el tiempo, desde un tiempo inicial t sub 0 hasta un tiempo final t sub 1, es igual a la integral desde t sub 0 hasta t sub 1 de algo que esté en el corchete, que es la parcial de L respecto de Q sub A, menos la derivada total en el tiempo de la parcial de L respecto de Q punto sub A, ese corchete veces el desplazamiento virtual en las coordenadas generalizadas, y recuerden que estoy integrando sobre el tiempo. Eso debe de ser igual a 0. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Me voy a regresar a esta expresión que tengo aquí. Ups. ¿Qué es lo que le voy a pedir? Lo voy a integrar desde T0 hasta T1. Ups. Voy a integrar esto desde T0 hasta T1 en el tiempo, ¿verdad? Del lado izquierdo y del lado derecho, ¿ok? Lo voy a integrar. Este que está aquí ya sé que se va a hacer 0 y la razón es porque voy a pedir que los puntos de inicio y final, ya sea de la trayectoria real o de las trayectorias virtuales, coincidan. Entonces, este delta A será 0, porque a la hora de hacer la integral de este objeto es anular la derivada total en el tiempo y entonces simplemente es evaluar esto en los extremos donde yo voy a pedir que coincidan los delta Q sub A. ¿Ok? Entonces, este término chao y lo único que me queda es esto. No puedo decir que es 0 porque todavía no sé que esas son las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Ok? Eso es lo que estoy pensando. Bueno, entonces, ¿dónde quedamos? Acá, ok. Entonces, lo que me sobrevive es esto que está aquí. ¿Ok? Ahora, aquí no puedo aplicar esta idea de que este delta QA es un 0 y listo. ¿Por qué no, jóvenes?
¿Por qué no puedo agarrar y decir, ok, pues esto se va a hacer cero, el lado derecho de mi igualdad, esto que es la integral de lo que está en el corchete veces el desplazamiento virtual de Q sub A integrado sobre el tiempo, y no puedo agarrar y decir, ok, el desplazamiento virtual es cero, y ya con eso garanticé que eso es cero, y ya, no tengo qué más decir, se acabó el cuento. ¿Por qué no puedo decir eso aquí? Desde el principio dijimos que queríamos ver un desplazamiento virtual, entonces, ¿para qué diríamos que es cero? ¿Y por qué en el otro dije que es cero? Ah, pero eso eran los puntos extremos. Los puntos extremos. Y lo puedo aplicar porque resultó que lo que tenía igualado era una función que no dependía de la trayectoria, sino de los extremos. Este otro término que tengo aquí ahora no depende de los extremos, sí depende de la trayectoria. ¿Por qué? Necesito preguntarme para cada valor de t, desde t0 hasta t1, ¿cuánto vale esta función? Y como dice su compañero, este sí es un desplazamiento finito, ¿no? Que hace alusión a este desplazamiento virtual, ¿no? Pero sí es chiquito, pero es finito, ¿ok? Entonces, este cambia de valor, es cualquier cosa, es una variación cualquiera, siempre entre T0 y T1 voy a estar observando que eso cambia, ¿ok? Por lo tanto, ¿no? Si lo que quiero es que esta integral me dé un cero, ¿no? Como la integral es la suma de todo lo que pasa entre T0 y T1, lo único que puede garantizar que esa integral se haga cero es que lo que está en los corchetes sea igual a cero. Si lo que está en los corchetes es igual a cero, lo que significa es que voy a tener que la parcial de L respecto de la coordenada generalizada Q sub A menos la derivada en el tiempo de la parcial de L respecto de la velocidad generalizada Q punto sub A es igual a cero, y eso es ni más ni menos que encontrar las ecuaciones de Lagrange. ¿Ok? Entonces, como resultado de pedir que la acción sea estacionaria, estamos encontrando las ecuaciones de Lagrange, sin tener que pasar por el principio de D'Alembert y todo ese desarrollo que hicimos hace, no sé, 3, 4 semanas, ¿no? Ahora, por el simple hecho de pedir que la acción sea estacionaria, estamos encontrando las ecuaciones de Lagrange. Conclusión extremadamente relevante. Las ecuaciones de Lagrange y el principio de acción estacionaria son equivalentes. De uno llegas al otro, ¿no? De las ecuaciones de Lagrange llegas al principio de acción estacionaria, o bien del principio de acción estacionaria puedes llegar a las ecuaciones de Lagrange. Si garantizas uno o garantizas el otro, tienes ya toda la información de tu sistema. Entonces son dos objetos equivalentes. Que sean equivalentes no significa que sean igualitos y que nos den la misma información, ¿ok? Bueno, sí nos van a dar las mismas condiciones, pero vamos a tener una interpretación distinta. Eso. Y aquí viene la advertencia. Por un lado, las ecuaciones de Lagrange, que son ecuaciones diferenciales, ¿no? Las derivadas respecto del tiempo, las parciales respecto de las velocidades generalizadas, parciales respecto de las coordenadas generalizadas, ¿ok? Entonces, estas ecuaciones, ¿qué nos dicen? Bueno, indican cómo mover en un paso infinitesimal que ocurre al tiempo t dicho sistema mecánico, ¿ok? Vamos a ver de manera infinitesimal cómo este sistema se va desplazando. Por otro lado, el principio de acción estacionaria es un principio integral. Va a pasar por integrar una función, no derivarla, no nada, hay que integrarla. ¿Ok? Entonces, este principio lo que nos dice es que se requiere considerar no lo que pasa en pequeños pasitos, sino el movimiento completo de principio a fin de mi sistema y elegir aquel que deje estacionaria la acción. Es decir, que si tú haces desplazamientos, ¿no?, virtuales, la acción
no cambie porque la variación, la delta S es igual a 0. ¿Ok? Entonces son dos maneras equivalentes, pero distintas de abordar el mismo problema. ¿Ok? Bueno, entonces esto tiene que ver con el principio de acción estacionaria, el cual lo vamos a estar ocupando para poder llegar a las ecuaciones de Hamilton. ¿Ok? Es como el pasito anterior que hicimos de estudiar el principio de D'Alembert para llegar a las ecuaciones de Lagrange. Pues ahora vamos a ocupar el principio de acción estacionaria para eventualmente llegar a nuestras ecuaciones de Hamilton. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, jóvenes? No, no. Sí, yo tengo una, pero es como más filosófica. A ver, Es que yo me acuerdo que de las primeras veces que estaba leyendo sobre esto, y entonces ahorita me estoy acordando, es que según el principio de acción estacionaria, parece que lo que dice es que la partícula como que tiene que ver hacia el futuro y después tiene que tomar solo esa trayectoria y es como decir como que todo está predeterminado. ¿Qué opina? ¿qué opino al respecto? Pues desde la mecánica clásica tiene que ser sí o sí, porque tenemos la capacidad de tener la precisión de localizar, ¿no? Nuestra partícula y ver la magnitud y dirección y sentido de la velocidad, es decir, el movimiento al cual va a pasar en un futuro. Es una teoría completamente causal. Y esto es cierto, y aquí yo los voy a exhortar a que lean, a que investiguen algo que es extremadamente bonito. Con este principio de acción estacionaria, podemos entender muy bien la mecánica cuántica. Podemos plantear lo que se llama el formalismo de la trayectoria o camino de Feynman. ¿Ok? Donde lo que nos dice es, ojo, la interpretación se vuelve probabilística, pero lo que nos dice el buen Feynman es que, voy a regresar al diagramita, y esto ahorita vuelvo a regresar a tu pregunta, Leonardo, déjame ver dónde está aquí está. Nos dice, a diferencia de lo que acabo de ver aquí, de movimientos virtuales, lo que nos dice es, en la mecánica clásica yo sé cuál es el movimiento real. Ahí está. Es mi trayectoria, cada punto está bien definido, yo no tengo ningún problema para decir posiciones y velocidades simultáneamente. Ese problema me aparece en la mecánica cuántica, pero a veces suena como que, chin, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es cierto, ¿no? ¿Por qué nos agarran y lo primero que nos avientan es, no hay conmutación, no conmutan el operador de momento y el operador de posiciones? Vean que lo que el buen Feynman nos dice es, ok, llamen a estos puntos extremos sub x, perdón, ups, dejen que se borre. Este es su estado xf y este es su estado xi en la mecánica cuántica. ¿Sale, vale? El estado inicial y el estado final. Y lo que dice Feynman es, yo voy a hacer el análogo al principio de acción estacionaria pensando que esta trayectoria es una de las muchísimas trayectorias que pueden llevar de este estado inicial a ese estado final. De hecho, puedo agarrar y pintar esta otra, esta otra, esta otra. ¿Cuántas puedo pintar? Una infinidad. ¿Ok? Ahora lo que Feynman nos dice, ¿cómo es que yo les puedo demostrar que todas estas existen? Bueno, resulta que la capacidad que yo tengo de escribir la transición de pasar de este estado inicial a este estado final es dividiendo en pequeños pasitos en el tiempo la trayectoria. ¿Ok? Y entre cada pasito y pasito voy a poner un conjunto completo de estados, ¿ok? En el mismo representación de las posiciones a diferentes tiempos. Eso quiere decir que voy a preguntarme cuánto, en lugar de que me pregunte cuál es la probabilidad de transitar de este estado inicial a este estado final, ¿no? De manera directa,
lo que voy a hacer es preguntarme dando pasitos chiquitos. ¿Ok? Pasitos infinitesimales. Y con ello, ¿no? Si se dan cuenta, si entre cada tiempo muy chiquito yo planteo una base completa de los estados, de posición, este es el 10º pasito, que yo puedo construir entonces todas las probabilidades, porque yo puedo unir todos los estados, ¿no? De pasito en pasito, yo puedo construir cualquier trayectoria que ustedes se imaginen, cualquiera, porque yo puedo conectar cualquier punto en el tiempo 1 con cualquier punto del tiempo 2, ¿no? Y empiezo a viajar hasta llegar al punto final, ¿ok? Pero más importante aún, ¿qué significan los traslapes entre los estados? El estado inicial, perdón, X, Y de inicial con el X1, ¿no? ¿Qué me dan estos valorcitos, jóvenes? X1 le corresponde al tiempo T1. Va a haber un tiempo T2, donde voy a meter una base completa, ¿no? Ortogonal y completa, que es la suma desde, que le pongo J, igual a 1 hasta infinito, de los X2. ¿Ok? Pero, ¿esto qué significa, jóvenes? Ustedes que están ahorita repasando mecánica cuántica. Esa es la probabilidad. La amplitud, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, si ustedes coleccionan, ¿no? Porque de pasito en pasito van a ir coleccionando este pequeño pasito es la amplitud, ¿no? De transitar desde este estado X, este XY, que es el inicial, al paso al tiempo T1, y después lo que van a tener es X1 con X2, ¿no? De pasar de lo que sucede en el tiempo 1 al tiempo 2, después del tiempo 2 al tiempo 3, en pasitos infinitesimales hasta llegar por fin al estado XF, al estado final. Van a sumar sobre todas estas probabilidades, ¿ok? Y van a construir trayectorias con cierto peso probabilístico. Todas con un peso probabilístico distinto de 0, finito. No igual. Hay unas que son más y unas que son menos probables. No lo voy a demostrar aquí, pero resulta que esta, que es la trayectoria clásica, es la más probable de todas. Eso va a suceder al pedir que la acción sea estacionaria. ¿Ok? Entonces, si en la mecánica clásica ustedes pueden darse cuenta que el conocer la trayectoria de mi partícula o de mi sistema clásico, es decir, que tengo precisión al 100% de dónde está y cómo se va a mover, me permite tener una teoría causal, ¿no? Porque yo sé hacia dónde se dirige y de dónde venía como respuesta de mis ecuaciones de movimiento. La mecánica cuántica adquiere esa información también, no con una precisión del 100%, pero sí con una cierta precisión. Por lo menos, lo que sí sabemos es que la trayectoria más probable de la mecánica cuántica es la trayectoria clásica. ¿Ok? No es completamente determinista en ese sentido, pero sí no está rompiendo las ideas de causalidad. ¿Más o menos quedó claro, Leonardo? Sí, bueno, pero ahora me respondió una parte, pero yo pregunté una cosita. Bueno, yo quiero preguntar otra cosa. A ver. Es que ahí sigue estando el problema de que parece que la partícula tiene que saber el futuro para poder saber cuál es su probabilidad más grande de ir hacia allá. No tiene que saber el futuro, tiene que obedecer una ecuación de movimiento. Tú le pones las reglas, tú estás modelando cómo se va a mover en el tiempo tu partícula. Eso es lo que estás haciendo. Le estás dando una restricción a qué es lo que tiene que suceder bajo la consecuencia de lo que sucede en su presente. Eso es cierto, pero eso lo pones con las ecuaciones de movimiento al decirle, como resultado de cuáles sus desplazamientos como si fuera libre, es decir, su energía cinética, y si existen interacciones, a través de la energía potencial le vas a decir
cómo va a reaccionar a esos agentes externos que le van a modificar ese movimiento que tendría si fuera libre. Esa información, acuérdate que la vas a meter en tu ecuación de movimiento y lo que va a resultar es que vas a poder decir, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando el tiempo vaya avanzando? Tanto si lo planteas de un tiempo inicial, que es previo al estado en el que estás, porque puedes saber de dónde vino, si sigue esas reglas que le pusiste, como puedes pensar en el futuro a partir de, en este momento, decir dónde está y que siga esas reglas que tú le pusiste para que se siga moviendo. ¿Ok? Ok. Muy bien. ¿Más preguntas, jóvenes? Ok, bueno, si no, sí les recomiendo que con esto que acabamos de ver de la acción estacionaria, el principio de acción estacionaria, se vayan a dar una leidita a libros de mecánica cuántica donde hablen sobre la integral de trayectoria de Feynman y les haga clic esa descripción muy bonita que Feynman hizo, donde permite que se muestre la causalidad de manera natural, donde permite entender por qué no hay una total precisión en la determinación del momento y en la posición al mismo tiempo o de manera simultánea. Esa discusión es muy bonita, a mí me encanta esa forma, ¿no?, de entender la mecánica cuántica. No he leído todos los libros de mecánica cuántica, pero sé que en el Sakurai, si ustedes lo conocen, es un libro además muy bueno, ¿no? Es de estos libros que realmente como libro de texto es súper bueno, ¿no? Ahí, si no me recuerdo, ahí en un capítulo está la discusión de la integral de trayectoria o de Feynman, ¿ok? Entonces, les recomiendo ampliamente que lo revisen, porque eso les dará una visión distinta y un poquito más nueva de cómo entender la mecánica cuántica. Resuelve una parte del entendimiento de la mecánica cuántica. Seguimos sin entender cómo es que colapsa la función de onda. Eso es cierto, pero esa es otra historia. ¿Ok? Uh, muy bien, entonces déjenme regresar a la última parte de esta sesión, donde voy a tratar de dar las primeras bases de lo que significan las transformaciones de invariancia y qué tienen que ver con las constantes de movimiento. Algo que ustedes deben de recordar de su curso de mecánica cuántica, de mecánica clásica, de electro, ¿no? Y hasta de física estadística, ¿no? Es que cuando uno aborda problemas en estas áreas, ¿no?, ya sabiendo el formalismo de Lagrange y el formalismo de Hamilton, uno lo primero que hace al abordar este tipo de problemas es tratar de identificar las simetrías que existen para ocuparlas y facilitar la resolución del problema. O identificar ciertas variables que son constantes. Si son constantes, ya nos quitamos una información menos por saber, ¿no?, del sistema y entonces nos quedamos con menos incógnitas y ya la hicimos, ¿no? Vamos resolviendo más rápido el sistema. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que si hay alguna simetría o algunas simetrías, es como consecuencia de haber probado o haber observado que ante ciertas transformaciones, nuestros objetos físicos a tratar quedaban invariantes. ¿Ok? Pero además hay un plus, porque esto que está aquí es bastante fácil, lo ven desde geometría analítica, invariancias ante rotaciones, por ejemplo. Pero resulta que a nivel del estudio de la física tiene una consecuencia muy fuerte, y es que vamos a poder identificar leyes de conservación, ¿ok? Cosas universales en nuestros problemas dinámicos que van a permitir identificar que algún objeto no cambia, se conserva ante la evolución dinámica de mi sistema, ¿ok? Jóvenes, ustedes, yo les digo la transformación, ustedes me dicen el objeto que se conserva. Ante traslaciones, ¿qué se conserva, jóvenes? Ante invariancia, en las traslaciones, ¿qué es lo que se conserva?
La energía. Uy, no. Otro voluntario. El momento lineal. El momento lineal. Ese fue Leonardo, así que ya para la siguiente él ya no le toca. Ante rotaciones, ante transformaciones que son rotaciones, ¿qué es lo que se conserva? Si es invariante ante esas rotaciones, ¿qué es lo que se conserva? La norma. No. Otro voluntario. Este fue Noé, ¿verdad? Entonces veamos a alguien más. El momento angular. El momento angular, perfecto. Ante traslaciones en el tiempo, ¿no? Si es invariante el sistema ante traslaciones en el tiempo, ¿qué es lo que se conserva? ¿Esa no es la energía? Esa es la energía. Ah, ¿Ok? Acuérdense esto de los sistemas conservativos, ¿no? Si haces evolucionar tu sistema, haces cambiar el tiempo, lo que vas a encontrar es que la energía no cambia. ¿Ok? Entonces ustedes se saben esto, ustedes ya lo han visto en muchos contextos. Hay las transformaciones de norma, ¿no? Lo que va en el electro. Ante una transformación de norma, en electromagnetismo, ese clásico que ustedes conocen, ¿qué es lo que se mantiene, lo que es lo que se conserva? A ver, jóvenes, yo hago una transformación de norma y queda invariante mis ecuaciones de movimiento, ¿no? Pero físicamente, ¿qué es lo que no cambia? Lo que se quedó igualito. Los campos, el campo eléctrico y el campo magnético no cambian. De hecho, bajo esa idea uno puede estipular cuáles son las transformaciones adecuadas para que si dado un E, un campo eléctrico y un campo magnético B, si queremos que no cambien, ¿cómo deberíamos de hacer que nuestros potenciales se transformen tal que no cambien a estos campos electromagnéticos, ¿no? Entonces, en varias sistemas, ¿no? Ustedes han aprendido estas ideas. Y hay un teorema, ¿cuál es el teorema que me dice que hay cantidades conservadas ante invariancias ante invariancias ante transformaciones? ¿Cuál es el teorema general que existe? El que nos comentaba. Que les comentaba. Sí, hay uno muy famoso para ahí del inicio del siglo pasado, si no mal recuerdo. Una personita escribió un artículo y mostró un teorema extremadamente fundamental para lo que vamos a ver en lo que sigue de mecánica clásica, extremadamente fundamental para la electrodinámica cuántica, extremadamente fundamental para la mecánica cuántica hoy en día, para el estado sólido, para todo lo que ustedes hagan en la actualidad, ese teorema les va a pasar una y otra vez. ¿Se acuerdan cómo se llama ese teorema que te dice, si hago una transformación y el sistema se quedó invariante, identificamos una simetría, pero por haber identificado simetría, ganamos la información en el sistema que hay una cantidad conservada? A ver, alguien en el chat escribió el teorema de Netter. Así es. Mi Netter puso en papel y tinta, ¿no? Esa información.
el cual lo ocupamos una y otra vez. Entonces, detrás de esta relación, simetría, invariancia, ley de conservación, está el teorema de Noether, ¿ok? Bueno, déjenme regresar a la idea del formalismo de Lagrange. ¿Qué dijimos con el formalismo de Lagrange? Tenemos la libertad de elegir el conjunto de coordenadas generalizadas que querramos. No es único este conjunto. Entonces, si no es único, nosotros podemos hacer transformaciones, ¿verdad? Transformar de un conjunto a otro, de unas coordenadas a otras. Por ejemplo, yo podría conocer el conjunto de coordenadas generalizadas Q1, Q2 hasta QF, lo voy a llamar el Q sub A, el conjunto Q sub A. Y después puedo hacer una transformación para reescribir ese conjunto, ¿no? En el conjunto de coordenadas Q sub A'. ¿Cómo va a pasar la transformación? Bueno, pues hay que proyectar cada uno de estos Q sub A en cada una de las direcciones. Todas estas son ortogonales, ¿se acuerdan? Es como cambiar de sistema de referencia en la geometría analítica, ¿no? De pasar de tener X, Y, Z. Imagínense que hacen una rotación y tienen X', Y', Z'. ¿No? Cómo pasan de un sistema de referencia a otro es proyectando, ¿no? Sobre la nueva base, ¿no? La base anterior inicial era Q1, Q2, Q3, hasta QF, ahora tienen Q1', Q2', Q3', y así van a obtener los nuevos vectorcitos, en este caso las nuevas coordenadas generalizadas. Entonces aquí está un conjunto, este me va a generar otro conjunto, ¿ok? Entonces podemos hacer transformaciones, cambiar de un conjunto de coordenadas generalizadas a otro. Eso quiere decir, ¿ok? Que nuestro lagrangiano, ¿no? Que depende de las coordenadas generalizadas, de las velocidades generalizadas y del tiempo, lo podemos escribir en términos de este nuevo conjunto de coordenadas generalizadas. Es decir, si yo escribo a las Q's y a las Q's puntos en términos de Q', ¿no? Y del tiempo, y de Q', Q punto primas y del tiempo respectivamente, voy a tener un lagrangiano expresado en términos de las coordenadas y velocidades generalizadas primadas, estas que estamos haciendo la transformación, y por lo tanto voy a tener un lagrangiano L', ¿ok? Hice esa transformación en lagrangiano, pero si ustedes recuerdan, las ecuaciones de Lagrange no van a cambiar, se van a preservar. ¿A qué me refiero? Da lo mismo si yo escribo L' o L, siempre voy a tener que plantear las ecuaciones de Lagrange como la parcial de L respecto de Q a punto, ¿no? Menos la parcial de L respecto de Q a igual a 0. O bien lo puedo escribir como la derivada respecto del tiempo de la parcial de L' respecto de Q punto A', ¿no? Menos la parcial de L' respecto de Q A'. A eso me refiero. Es la misma forma genérica las ecuaciones de Lagrange. Ojo, como ustedes ya pueden intuir, y de hecho por ahí en algún ejercicio lo vimos, ¿no? Las ecuaciones de movimiento explícitas, ¿no? Es decir, aplicar los operadores diferenciales sobre el lagrangiano. Si tenemos conjuntos de coordenadas generalizadas distintos, seguramente las ecuaciones de movimiento por lo general, ¿no? Explícitas se van a ver diferentes, ¿no? Serán ecuaciones diferenciales distintas, ¿ok? Eso es en general, pero seamos un poquito como optimistas y pensemos, ¿no? Que para un sistema dado podría existir una transformación que deje igual las ecuaciones de movimiento explícitas entre las viejas y las nuevas variables o coordenadas y velocidades generalizadas, entre las primadas y las no primadas, ¿no? Nada nos impide en que exista en algún momento esta opción, ¿ok? Entonces, ante esta idea, ¿no? Se dice que las ecuaciones son invariantes bajo esta transformación porque no cambió la forma de la ecuación, ¿no? De movimiento ya explícita, no cambió ante pasar de tener Q's y Q's puntos a tener Q's primas y Q's puntos primas, ¿no? Entonces, existe este tipo de transformaciones y si se da, si las logramos identificar, las vamos a llamar transformaciones de invariancia, ¿ok? Como siguiente punto, ¿no? Es la condición, esta condición, ¿no? Suena un poco fuerte.
¿Qué es lo que uno quisiera encontrar, ¿no? Digamos, para simplificarnos la vida. Si el lagrangiano es invariante, ¿no? Ante estas transformaciones, lo que uno quisiera encontrar es que si yo escribo a mi lagrangiano original en términos de Q', Q punto prima y el tiempo, sea igual al lagrangiano primado, que depende de Q', Q punto prima y T. Esto sería lo ideal, ¿no? Si eso se sucediera, uy, pues no hay mucho que hacerle, ¿verdad? Porque son idénticas las formas, no cambia absolutamente nada. Sin embargo, eso es muy restrictivo, porque más allá de querer que el lagrangiano no cambie, lo que en el fondo estamos pensando y realmente queremos es que las ecuaciones de movimiento, ¿no? Que van a describir la dinámica de mi sistema, no cambie, porque si no cambia, van a tener las mismas soluciones y va a tener el mismo comportamiento del sistema, independientemente del conjunto de coordenadas generalizadas que yo estoy ocupando. ¿Ok? Entonces, más bien lo que uno prefiere o lo que uno quiere pedir es que si L' difiere de L, ¿ok? La diferencia sea por un término que es idénticamente cero, ¿ok? En otras palabras, ¿no? O de manera implícita quiere decir que es independiente de Q', cuando se sustituye estos lagrangianos en las ecuaciones de Lagrange. Eso es lo que uno quisiera. Insisto, porque más que lagrangiano quede invariante, lo que quisiéramos observar es que las ecuaciones de movimiento no cambien, porque si no cambian, las soluciones serán las mismas y tendremos la misma descripción de nuestro sistema, independientemente de quiénes son las Qs, si son Qs o Qs'. ¿Ok? Eso significa que lo que uno tiene que pedir es que las ecuaciones de Lagrange, al imponer o al tratar de satisfacer esta condición, implica que como resultado de analizar las ecuaciones de Lagrange, la función extra, ¿ok? Esta función extra que uno va a tener, sea una derivada total de una función, le voy a llamar lambda, que depende de las coordenadas generalizadas Q', que depende del tiempo, es derivada total respecto del tiempo. Eso quiere decir que en realidad esto es la parcial de esta función lambda respecto de las coordenadas generalizadas Q' veces la derivada de Q respecto del tiempo, ¿no? Eso es Q', la velocidad generalizada, más las variaciones de lambda respecto del tiempo, la derivada parcial de lambda respecto del tiempo, si es que tiene una dependencia explícita en el tiempo. ¿Ok? Por lo tanto, todo eso se va a traducir a que la condición de invariancia que vamos a estar persiguiendo es que la diferencia, si se dan cuenta, de L' menos L, ¿no? Sea a lo más la derivada parcial respecto de lambda, la derivada parcial en el tiempo de lambda. ¿Ok? Escrita en términos de nuestras coordenadas generalizadas Q' y del tiempo. Entonces, el mensaje que les quiero mandar es que si uno quisiera tratar de indagar y buscar que nuestro sistema sea invariante a alguna transformación, lo que tenemos que pedir en principio, ¿no? Es una condición sobre lo que sucede en las ecuaciones de movimiento y no directamente sobre el lagrangiano. Ahora, si en el lagrangiano encontramos la invariancia, ya no hay nada que pedir en las ecuaciones de movimiento porque este término va a desaparecer y vamos a tener que las ecuaciones de movimiento se van a mantener invariantes. Resumen y moraleja. Si ante una transformación del conjunto de coordenadas generalizadas el lagrangiano no cambió, no hay más que hacer, porque como consecuencia, cuando sustituyamos uno u otro lagrangiano al ser el mismo, nuestras ecuaciones de movimiento se mantienen invariantes y nuestro sistema es invariante ante esa transformación. Si no ese es el caso, ¿no? Si sí hay un cambio entre pasar del lagrangiano y el lagrangiano primado, y queremos que exista una invariancia ante esa transformación, lo que hay que observar es que la diferencia entre ese lagrangiano a lo más sea esta derivada parcial de una función lambda definida en el espacio de las coordenadas generalizadas y del tiempo, una derivada parcial de esa función respecto del tiempo. ¿Ok? Eso va a garantizar que cuando sustituyamos en las ecuaciones de movimiento, las ecuaciones de movimiento quedarán invariantes. ¿Ok?
Esto, en otras palabras, es el equivalente a lo que uno hace al escribir la invariancia de norma en el electromagnetismo. En el electromagnetismo uno ocupa las ecuaciones de movimiento de los campos, el campo eléctrico y el campo magnético, y ahí es donde lo que pide es que si hay una modificación entre los campos, ¿no? Sea a lo más una derivada. Ahí lo que se va a pedir es una derivada parcial de una función lambda respecto del tiempo para modificar el campo escalar, el potencial escalar, perdón, y un gradiente de esa misma función definida en el espacio y en el tiempo para modificar el potencial vectorial. ¿Ok? Es el análogo a esas transformaciones de norma allá en el electro. ¿Ok? Entonces, bueno, quería platicar un poquito de eso. Voy a seguir construyendo ideas alrededor de estas invariancias y antes conservación, cantidades conservadas, es lo que voy a hacer la siguiente sesión, junto con empezar a plantear las ecuaciones de Hamilton para en una última sesión poner algunos ejemplos al respecto. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Ok, jóvenes. Bueno, si no hay dudas, nos vemos el día jueves con la sesión de Electro. En un ratito más subo estas notas. Y pues nada, que tengan bonita tarde, cuídense mucho, nos estamos viendo el día jueves. Gracias, buena tarde.